Hola, soy Vanessa Jacobo y nuevamente te doy la bienvenida a este segundo episodio del podcast sobre desarrollo humano en la etapa de la vejez. En el episodio anterior hablamos de los cambios físicos en el envejecimiento y hoy vamos a entrar a algo todavía mucho más interesante, lo que pasa dentro del cerebro, es decir, los cambios neurológicos. Desde la perspectiva del desarrollo humano, sobre todo si lo vemos desde autores como Papalia, el envejecimiento no se entiende solo como algo físico, o sea, no es únicamente que el cuerpo cambie, sino que es un proceso mucho más completo, donde también entra el cerebro y el sistema nervioso. En otras palabras, envejecer no es solo lo que se ve por fuera, sino todo lo que sigue pasando por dentro. Y es que cuando se habla de vejez, muchas veces se piensa automáticamente en pérdida total de memoria o deterioro mental. Pero la verdad es que la ciencia nos dice algo mucho más completo. Sí, el cerebro envejece, pero también se adapta, se reorganiza y sigue funcionando. Así que hoy quiero platicarte de forma clara y sin complicaciones qué cambios ocurren en el sistema nervioso, cuáles son normales, cuándo hay que poner atención y cómo podemos cuidar nuestro cerebro a lo largo del tiempo. Primero, hay que entender algo básico. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso está formado por el cerebro, la médula espinal y todos los nervios que recorren el cuerpo. Gracias a este sistema podemos hacer prácticamente todo. Movernos, reaccionar, sentir, hablar e incluso estar aquí escuchando este podcast en este momento. Entonces, igual que cualquier otra parte del cuerpo, sí, también envejece. Pero ojo, esto no significa que deje de funcionar. Como señala la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento es un proceso biológico normal y estos cambios no deben entenderse automáticamente como enfermedad. Más bien, el sistema nervioso sigue funcionando, pero con algunos ajustes en su eficiencia y velocidad. Se vuelve un poco más lento, un poco menos eficiente, pero sigue activo. Es como cuando un celular ya no es nuevo, sigue funcionando, solo que algunas cosas tardan un poquitito más. Y estos cambios no aparecen de un día para otro, son graduales, empiezan desde etapas medias de la vida y se hacen más visibles con el tiempo. Ahora, vayámonos directamente ahora sí a hablar del cerebro. Investigaciones del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento indican que con la edad algunas áreas cerebrales pueden reducir ligeramente su volumen, especialmente aquellas relacionadas con funciones complejas. También cambia algo que se llama sustancia blanca, que básicamente es la red que conecta distintas partes del cuerpo. Imagínalo como carreteras. Si esas carreteras se vuelven un poco más lentas o menos eficientes, la comunicación también tarda más. Esto sucede porque la mielina, que es la capa aislante que recubre nuestros nervios para que la electricidad viaje rápido, se vuelve más delgada con los años. Es por eso que el mensaje tarda un poco más en llegar. Pero aquí viene algo importante. Esto no ocurre igual en todas las personas. Hay quienes llegan a la vejez con un cerebro muy activo y otros con otros cambios. Pero, ¿de qué depende? De muchos factores: salud, genética, hábitos, actividad mental y estilo de vida. O sea, no solo es cuestión de edad. Ahora, vámonos a otro punto clave: las neuronas. Y aquí te pregunto algo sencillo. ¿Qué te imaginas cuando escuchas neurona? Las neuronas son básicamente las células mensajeras de nuestro cerebro. Podemos pensarlas como pequeñas estaciones de relevo que se están pasando información todo el tiempo a través de señales eléctricas y químicas. Por ejemplo, algo tan simple como levantar una taza de café no es tan simple en realidad. En ese momento tu cerebro está enviando una cadena de mensajes súper rápida que viaja por los nervios hasta los músculos de tu brazo para que puedas hacer el movimiento. Todo eso pasa en milisegundos. ¡Wow! Antes se pensaba que con la edad perdíamos neuronas de forma masiva, como si el cerebro se fuera apagando poco a poco. Pero hoy sabemos que no es así. De hecho, ahora sabemos algo muy interesante. Existe la neurogénesis, que es la capacidad del cerebro de seguir generando neuronas nuevas. Esto ocurre en zonas como el hipocampo, que podríamos imaginar como una especie de biblioteca central donde se organizan y procesan los nuevos recuerdos. Esto desmiente la idea de que el cerebro pierde células y nunca las recupera.
Ahora, sí es cierto que con la edad puede haber cierta reducción en algunas zonas, pero lo importante no es cuántas neuronas tienes, sino cómo se conectan entre ellas. Porque las neuronas no trabajan solas, se comunican a través de algo llamado sinapsis, que es como un puente invisible por donde pasa la información de una célula a otra. Y con el tiempo, algunas de esas conexiones pueden volverse más lentas o menos eficientes. Pero aquí viene lo interesante. El cerebro no se queda pasivo, se adapta. Puede crear nuevas rutas, reforzar conexiones que más usa y compensar ciertos cambios. Un ejemplo muy claro de esto es el modelo Harold, que explica que el envejecimiento, el cerebro puede activar hemisferios, las dos mitades del cerebro, para hacer tareas que en personas jóvenes normalmente usa solo uno. Es como si el cerebro dijera, ok, necesito más apoyo para hacer esto y empieza a trabajar en equipo consigo mismo. Y esto es lo importante. El cerebro no se apaga, no se detiene, sigue siendo dinámico, adaptable y funcional. Ahora, te voy a contar algo que es clave para entender cómo funciona el cerebro. Los neurotransmisores. Piensa en ellos como los mensajeros químicos del sistema nervioso. No son neuronas como tal, sino sustancias que viajan entre ellas para que puedan comunicarse. Sin ellos, básicamente las neuronas no podrían pasarse información. De hecho, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos los describe justo así: sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Y hay varios, pero algunos de los más conocidos son bastante interesantes. Vamos a verlos. Por ejemplo, la dopamina, que está muy relacionada con el movimiento, pero también con la motivación, eso que te impulsa a hacer cosas o a buscar recompensas. Luego está la acetilcolina, que juega un papel importante en la atención y en varios procesos de memoria y aprendizaje. Y también la serotonina, que seguro has escuchado más, porque influye mucho en el estado de ánimo, en cómo nos sentimos emocionalmente. Ahora, lo importante aquí es esto. Con la edad, estos mensajeros químicos pueden cambiar. Algunos disminuyen, otros se vuelven menos eficientes y eso no es algo aislado. Eso puede influir en cómo nos movemos, en cómo reaccionamos e incluso en cómo regulamos nuestras emociones. Y por eso, el envejecimiento del cerebro no se explica por una sola cosa, sino por muchos pequeños cambios ocurriendo al mismo tiempo, como una red, que poco a poco se va transformando. Ahora, hay otro punto súper importante cuando hablamos del sistema nervioso y el envejecimiento: la velocidad de respuesta. Piensa en esto como el tiempo de reacción del cuerpo. Los impulsos nerviosos, que son señales eléctricas que viajan entre neuronas y músculos, normalmente van rapidísimo. Esto es lo que permite reaccionar en milisegundos a lo que pasa alrededor. Pero con el paso del tiempo, ese viaje puede volverse un poco más lento. Y eso se nota en cosas muy cotidianas: reaccionar ante algo inesperado, coordinar movimientos rápidos o responder de inmediato a un ruido fuerte o un cambio en el entorno. Por ejemplo, una persona mayor puede tardar un poco más en reaccionar si tropieza o si se cae algo. Y aquí es importante aclarar algo: eso no significa incapacidad. Simplemente significa que el sistema nervioso sigue funcionando, pero a otro ritmo. Y junto con esto, también vienen los cambios sensoriales. Porque el sistema nervioso no solo mueve el cuerpo, también interpreta todo lo que percibimos del mundo: la vista, el oído, el tacto, el equilibrio. Y en la vejez, esos sentidos pueden cambiar. Por ejemplo, puede disminuir la capacidad de escuchar ciertos sonidos, la visión puede volverse menos clara, la sensibilidad al tacto puede bajar y el equilibrio puede volverse más inestable. Pero algo clave: no solo es un problema de ojos u oídos, también es como el cerebro procesa esa información. Por eso, muchas personas mayores empiezan a necesitar más luz para ver mejor, menos ruido para concentrarse o incluso apoyo físico para evitar caídas. Al final, no es que el sistema deje de funcionar, sino que todo proceso se vuelve más lento y necesita más adaptación. Hasta ahora hemos hablado de cambios normales del envejecimiento, pero también es necesario saber cuándo sí debemos poner atención. Porque no todo lo que ocurre en la vejez debe asumirse como normal. Hay ciertas señales que pueden indicar que algo más está pasando y que sería importante acudir con un profesional de la salud. Por ejemplo,
Cuando una persona presenta dificultad constante para moverse o coordinar su cuerpo, cuando hay pérdida de equilibrio frecuente o caídas repetitivas, cuando hay cambios notorios en la forma de hablar, como dificultad para articular palabras, o cuando hay lentitud extrema en las respuestas que antes no estaba presente. También es importante poner atención a cambios físicos acompañados de desorientación o confusión constante, porque ahí ya no estamos hablando solo de envejecimiento normal. Existe una diferencia entre cambios esperados por la edad y señales que requieren evaluación médica. Y reconocer esto es una diferencia clave, porque permite actuar a tiempo, buscar apoyo y mejorar la calidad de vida. Recuerda, envejecer implica cambios, pero también implica saber cuándo algo realmente necesita atención. Y ahora, quiero llevar esto a algo que casi no se habla, pero es clave: el impacto emocional y psicológico de todos estos cambios neurológicos. Porque cuando pensamos en el cerebro y en el envejecimiento, solemos quedarnos solo en lo biológico, en neuronas, en neurotransmisores, en velocidad de respuesta, pero la realidad es que todo eso también se siente. Cuando una persona empieza a notar que reacciona más lento o que necesita más tiempo para hacer cosas que antes hacía rápido, no solo es un cambio físico, también es una experiencia emocional. Puede aparecer frustración, esa sensación de antes podía hacerlo más rápido o ya no soy igual que antes. Y a partir de ahí pueden surgir otras emociones como inseguridad, miedo a equivocarse o incluso miedo a depender de otras personas. Y aquí entra algo muy importante: el entorno. Porque la forma en que la familia, los amigos o la sociedad interpretan estos cambios puede hacer una gran diferencia. Si se ven como incapacidad, como pérdida total de autonomía, eso puede afectar directamente la autoestima de la persona mayor. Pero si se entienden como parte de un proceso natural del envejecimiento, entonces la historia cambia por completo. Y aquí vienen una de las mejores noticias: el cerebro no deja de cambiar. Existe algo llamado plasticidad cerebral, que básicamente es la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y seguir aprendiendo. Sí, incluso en la vejez. Esto significa que el cerebro puede fortalecerse con la práctica, con la experiencia y con la estimulación. No es un camino directo al deterioro. También hay posibilidad de mantenimiento y de adaptación. Ahora que ya conocemos todos estos cambios y el impacto que conllevan psicológicamente, ¿qué podemos hacer para cuidar el cerebro? La Organización Mundial de la Salud nos recuerda algo muy importante: que el envejecimiento saludable no depende solo de la edad, sino en gran parte del estilo de vida que vamos construyendo. Y la verdad es que cuando lo piensas así, cambia un poco, porque no es una sola cosa, sino muchas pequeñas acciones que van sumando con el tiempo. Por ejemplo, mantener actividad física, dormir bien, llevar una alimentación balanceada, conservar relaciones sociales activas, estimular la mente con nuevos aprendizajes y también algo muy importante: controlar la diabetes o la hipertensión. Todo eso en conjunto va influyendo directamente cómo envejece el cerebro. Y aquí hay una idea clave: el cuidado del cerebro no es algo que empieza en la vejez, es algo que se construye a lo largo de toda una vida. Y esto nos lleva a reflexionar en algo más profundo. Entender cómo envejecer el cerebro no solo nos sirve para conocer el proceso desde lo biológico, sino también para cambiar la forma en la que vivimos y lo interpretamos. Porque cuando sabemos que estos cambios son parte del desarrollo humano, dejamos de verlos como un problema o como una falla, y empezamos a verlos como un proceso que se puede acompañar, cuidar y entender. Y es justo ahí donde dejamos de hablar solo de cuidado y empezamos a hablar de comprensión. Y bueno, antes de irnos, quiero dejar una reflexión final. Entender estos cambios nos ayuda a ver a la vejez de otra manera. Sí, hay modificaciones, eso es real, pero también hay adaptación, capacidad de respuesta y posibilidad de mantenerse activo. El problema muchas veces no es el cerebro. El problema realmente son los prejuicios que tenemos sobre él y sobre la vejez. Envejecer no es apagarse, es cambiar. Hoy vimos cómo cambian las neuronas, cómo se modifican los neurotransmisores,
cómo el sistema nervioso ajusta sus tiempos de respuesta y cómo estos cambios neurológicos también impactan en lo emocional. Realmente, como estudiante de psicología, entiendo que el cerebro no solo es un órgano aislado, sino el escenario donde se organiza una gran parte de la experiencia humana. Pero la mente, con todo lo que implica, pensar, sentir y adaptarse, realmente sigue siendo la protagonista. Mi nombre es Vanessa Jacobo y muchas gracias por acompañarme en este segundo episodio del proyecto podcast Desarrollo Humano, etapa la vejez. En el próximo episodio vamos a profundizar sobre un tema igualmente interesante: los cambios en las funciones cognitivas durante la vejez. Hablaremos de cómo se ve afectada la memoria, la atención y la forma de pensar en la vida diaria, y qué nos dice realmente la psicología sobre estos cambios. Y recuerda, envejecer no es perder capacidades, es transformar la manera en que la mente entiende el mundo. Hasta la próxima.